Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Políticas de Estado. Como dijimos la semana pasada fue una semana muy pesada. Bueno, esta también, porque aparte de que pasó la manifestación por los derechos de la universidad pública, por el recupero que no se pierda, tenemos o tuvimos el 1 de mayo y el recuerdo permanente de las reivindicaciones de los derechos de los trabajadores, de los mártires de Chicago, etcétera, 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 ¿no? Es bueno tener memoria en eso también, ¿no? Los mártires de Chicago y el 1 de mayo hacen referencia básicamente a los derechos del trabajador, tan cuestionados y cercenados, digamos, por el gobierno de Milei. Me parece que la CGT está un poco tomando cartas en el asunto, me parece que este 1 de mayo está condicionando en alguna medida también, junto con el contexto económico-social. Vamos hacia un paro que todo indica va a ser muy importante, porque la paciencia tiene un límite. se va agotando. Por más que haya una parte de la población importante que apoya al gobierno, que no la desconoce, el gobierno tiene que reconocer cada vez más que hay una parte importante de la sociedad que no solo está descontenta, empieza a estar con bronca, y eso hay que tenerlo en cuenta. La bronca, si no encuentra canales, puede ser un mal presagio. Me parece que el gobierno tiene que entender eso. Sí, creo que más allá de las distintas posturas ideológicas de las centrales obreras, me parece que llega la hora de ponerse los pantalones largos, sobre todo la CGT, no lo digo la CTA porque siempre fueron combativas, pero ya sabemos lo que son los gordos de la CGT, ¿no? Esperemos que de una vez por todas entiendan que esto es para el bien de todos, no para el bien de ellos, ¿no? Sí, yo creo que algo de eso se manifestó el 23 de mayo con la movilización de los universitarios y la convergencia de la CGT y las dos CTA con los estudiantes y los docentes. Me parece que eso se va a expresar también el 9 y ojalá, insisto, todo esto pueda tener no solo una característica de protesta, de reclamo, de bronca acumulada, sino que encuentre canales para la expresión política y un gobierno que aprenda a escuchar, aunque sea un poquito. Esperemos. Yo cada vez que viene los 1 de mayo me acuerdo de mi viejo, que era un laburante, me acuerdo de esa fenomenal película que fue Sacco y Vanzetti con la música de Joan Baez, y realmente digo, bueno, ¿por qué se perdió toda esa mística, no? Y ni hablar en esto que viene ahora, donde no hay ministro de Trabajo, donde no hay reivindicaciones de los laburantes, donde se cierran el INADI, el INCA, etc., bla, 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 bla. Entonces, la esperanza es lo último que se pierde, es que el laburante recupere esa mística que nunca debió haber perdido. Pero recordemos que el 1 de mayo y los mártires no fueron una concesión, fue un momento de lucha y de reclamo, claro. como tantos otros que hubo en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Me parece que vamos en el camino donde cada sector se va transformando en protagonista, y de ese protagonismo esperemos que surjan derechos y una mejor democracia, porque esta es una democracia de muy baja intensidad, muy bastardeada, y a veces no tenemos a la altura de la demanda ni al Poder Judicial, ni hablar, ni a veces al Poder Legislativo. Aunque en el Poder Legislativo hay voces que no se amoldan tan fácilmente a la prepotencia del Ejecutivo. El Ejecutivo que tenemos realmente a veces te hace dudar hasta de que sea democracia. Sí, totalmente. ¿Por qué no? Intentan con los DNU, tratando de condicionar al Parlamento y a las organizaciones de la sociedad civil, tratan de ponerse por encima de la República, por encima de las instituciones, por encima de las libertades, por encima de la democracia.
Bien, vamos a comenzar entonces con esta emisión de Políticas de Estado que esperamos, como siempre decimos, que sea de su agrado. Bien, habíamos dicho el programa anterior que íbamos a tener nuevamente al invitado, al primer invitado, pero esta vez hablando de lo que se viene, que es el paro del 9 de mayo, y con una pregunta que yo le quería hacer al invitado, a ver si el invitado me ayudaba no solo a pensar, sino a resolver un profundo intríngulis. Gracias por estar nuevamente. Digo yo, con la gente, si hacemos una definición de clase, como yo le decía a Eduardo el programa pasado, de clase media para abajo, o laburante para abajo, ¿qué te dice? Como la señora que nos ayuda, o nos ayudaba, ya no, en nuestra casa, se la robaron toda, hay que esperar. A ver, yo sigo sin poder entender demasiado, más allá que entiendo que la comunicación hizo una esmerilación de cerebros fenomenal, pero ¿cómo funciona la cabeza de esa gente que vos dijiste el programa pasado que estaba en una condición realmente muy difícil, muy dura, que no comía? ¿Por qué hay que esperar? ¿Por qué hay que esperar? Mira, bueno, gracias por lo que decís, pero te puedo ayudar. Ayuda. Certezas, Dale. Aparte, vos sabés que el respuestas psiquiatra- absolutas. Vos sabés que el psiquiatra es él, no vos. Claro, pero a ver si me entendés hacia dónde voy. Digamos, Sí, te castigan y tienen mi esperanza. viejo era anarquista, era un obrero de la madera. A ver, profundamente antiperonista, que cuando yo arranqué para ese lado, grieta no, caos Claro, absoluto, familiar. Pero jamás avaló, no sé, a los milicos, a las dictaduras. Esto de avalar esto y decir, y bueno, pero hay que esperar. Bueno, pero tiene que ver con una... En el programa anterior hablábamos de la fragmentación Sí, que existe en sí. la sociedad, Sí. expresada en las provincias, ¿no? Muchos gobernadores, inclusive de los que ya no están, que perdieron la elección, que creían que eran dueños de las Claro, provincias, claro. porque eran los gerentes principales de las empresas, como el de San Juan, que creía que era el gerente principal de la Barrigol, y terminó perdiendo el gobierno. Y eso era el peronismo gobernando la provincia de San Juan. El post-giojismo. Exactamente. Bueno, esa fragmentación también existe en los sectores populares, porque son 4 generaciones en una familia donde no se conoce el empleo formal, en miles de familias que no se o millones de familias que no se conoce el trabajo formal. Y esa realidad de padecer generación tras generación sin un horizonte de futuro es lo que ha estado esmerilando la creencia en los que gobernaron hasta acá. ¿Por qué voy a creer en lo que me gobernaron hasta acá? Me trajeron a este presente de desastre individual y familiar, donde mi hijo no piensa irse al exterior porque no tiene posibilidad de pensarlo si quiere, pero el hijo de una familia de profesionales sí lo tiene, y entonces muchos la puerta es el exterior, es Ezeiza. Bueno, pero esos sectores populares que no tienen ni siquiera esa posibilidad de pensar, bueno, ¿y por qué van a confiar? Y bueno, yo creo que hay una rebelión que se expresó en las urnas, Ahora, de la peor manera. Claro. Hay una rebelión que se expresó claramente Pero contra la coalición sigue, de Macri y pero contra sigue. la coalición de Alberto y Cristina Fernández. Entonces, frente a esa realidad de rebelión de nuestro pueblo, bueno, o de un sector de nuestro pueblo, habrá que ir generando condiciones para recrear la esperanza o la expectativa en otra cosa. ¿Por qué sigue?
Y bueno, porque ha penetrado la mentira. Yo, al lado de mi casa, yo vivo en Tolosa, al lado de mi casa hay una compañera que trabaja en el Zoom del barrio, que tiene una feria americana y que trabaja de costurera para el barrio, y ella dice, bueno, si nos robaron hasta acá, cuando los que nos robaron hagan aparecer la plata, bueno, pero también dice lo que nos robaron son los planeros, una compañera Sí, total, que Pobres contra pobres. es de pobres contra pobres. Entonces, hasta que no se construya una decepción clara de esto, por Y una ahí es poco alternativa, tiempo, ¿no? pero al mismo tiempo una alternativa de confiabilidad. ¿Cómo puede ser que el Congreso de la Nación, que debería estar discutiendo por lo menos la razón de su sueldo, no dice, señores, hay que impedir que gobierne por decreto, yo no puedo permitirlo, pero no convocan a una sesión en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU que ha permitido que aumenten las tarifas, que aumenten los alquileres, bueno, que nos saquen el sueldo. Y todavía no se sabe si llegó la Banelco o no, ¿no? Entonces, Porque en esa distancia de representación institucional en la que se ha dejado de creer, bueno, habrá que construir una fuerza que es creer en la fuerza propia de los que menos tenemos. Por eso que yo en la reunión anterior decía, bueno, hay que convocar la rebelión de los pobres, hay que construir una manifestación popular, no solamente en un día, sino en un cotidiano, que construya nuevas institucionalidades democráticas en la Argentina, porque las que funcionaron hasta aquí nos decepcionaron, nos trajeron a este desastre. Yo no sé si compartís, Cachorro, pero a mí me parece que es muy importante el proceso de organización y protagonismo popular, por eso me parece tan importante el rol de la CTA, de la CGT, de las organizaciones sociales, en organizarse, movilizarse y en capacitar para que surjan nuevos cuadros pegados a la realidad y no imaginadores de la realidad. Ellos vienen de la realidad, Porque a mí me parece que se agotó una forma de hacer política, una etapa. Yo soy político, lo asumo, hace 60 años que hago política, no me voy a hacer el boludo con estas cosas. Pero lo que no podemos dejar de mirarnos y de mirar a nuestros pares, la defraudación que hemos causado en una parte de la población. Entonces, tienen que venir otros, que vengan otros, pero que sean distintos. Tienen que venir otros comprometidos con la diaria del hombre y la mujer que no le alcanza el sueldo o que quiere conquistas para mejorar la forma de trabajo, me parece a mí. Sí, tienen que venir otros, comparto y otras, pero también hay que animarse quienes, como en tu caso y en muchos otros, que es el de muchos dirigentes políticos, sindicales, religiosos, culturales, que convencidamente han estado trabajando en lo que están, es reconocer que hay que aceptar de que se cometieron errores, Claro, que no se hizo lo que tenía que hacerse. hasta ahora mucha autocrítica no es Entonces, sin que nadie se den el latigazo, para que no vayan. Bueno, por eso el paro, ¿no? termino con la idea, sin darse el latigazo en la espalda, lo que hay que decir es, hay que animarse a iniciativas, fórmulas y coaliciones diferentes, acciones políticas diferentes. El paro, las movilizaciones, las que vivimos en defensa de la salud y la educación pública y las universidades, en la defensa de un Estado de servicio de las mayorías populares, en defensa de la responsabilidad del Estado para enfrentar el drama del hambre que se multiplica en nuestros barrios. Bueno, se tiene que nutrir de una capacidad de renovación de la propuesta, porque tenemos una democracia desacreditada porque no resolvió los problemas de millones de argentinos. Hay que profundizar la democracia y eso requiere una forma de participación popular que está pendiente y sobre eso hay que animarse y trabajar. Por eso nosotros decimos,
hay que frenar esta posibilidad de dictadura encubierta de democracia por este gobierno ilegítimo que está llevando adelante Milei y construir una democracia más plena con participación popular, impidiendo que este tipo gobierne por decreto. Hugo, gracias. Ya está. Sí, Ya está. sí, a usted le gusta hablar mucho. Ahora que me voy, mire, va a tener Tengo todo las horas todas para usted. Se va de viaje, se sufre. Yo lo voy a estar mirando como usted habla y habla y habla. No, en serio, gracias por venir. Gracias, Te va a convocar él después del 9 Está bien. para que vengas a que hagan un Sí, análisis, claro, balance. un ¿Cómo balance seguir? de lo que pasó. Y gracias por abrirme las neuronas y ayudarme a pensar. Vos sabés que yo soy negro y peronista, entonces le dije a esta muchacha que nos ayudaba, ¿vos naciste en Noruega? Gracias otra vez. Gracias a ustedes. Vamos Muchas al gracias. próximo invitado de Política de Estado. Bueno, en el bloque anterior tuvimos nuevamente a Hugo Cachorro Godoy hablando de todo un poco, del paro que se viene. Y ahora tenemos un invitado más que interesante, que fue echado de la televisión pública y que nunca pudo recuperar su puesto de laburo, lo cual tal vez es hasta casi más grave de que se haya quedado sin laburo. Ariel Magirena, gracias por estar, Gracias por estar. en Políticas de Estado. ¿Cuándo te echaron? Bueno, primero muchas gracias, ¿no? por haberme invitado en este momento tan especial donde la prensa está recibiendo embates por parte del autócrata Javier Milei. Yo fui echado de la televisión pública después de 25 años de trabajar allí, mientras cursaba una licencia médica, cuando las autoridades del macrismo, en octubre del 2019, me enviaron un telegrama diciéndome que iban a dejar de pagarme el salario. Y Ellos se estaban yendo. se estaban yendo, sí. De hecho, yo no hice ninguna demanda judicial en ese momento porque esperaba la reincorporación. Claro. 2 meses después asumía Alberto Fernández, 2 meses después asumían las nuevas autoridades del canal. Pero bueno, lo que me encontré es con la sorpresa de que, siendo peronista, con una larga militancia peronista, algo que nunca le preocupó a mis patrones porque en mi trabajo siempre he tratado de cumplir el mandato ético, de informar con los elementos de ponderación y sobre todo con contexto. Esto último es lo que a muchos gobiernos les ha molestado. Incluso el menemismo, que fue en la época donde entré yo a la televisión pública mediante concurso. Esto también es importante destacarlo. O sea que vos eras una especie de planta permanente. Sí, yo era planta permanente. Y te echaron. Imagínate, 25 años. Claro, 25 años. ¿Cuándo habías entrado? Había entrado en noviembre del 94. Cuando yo empezaba a hacer Impresionante. televisión. No, pero claro, es impresionante, ¿no? Lo que decís es impresionante. Por eso, Tal cual. digo, porque uno está habituado en estos días, ¿no? A decir, 100.000 trabajadores de la construcción menos. Sí, o cierra. contratado con 5 años, Sí, con claro. 3 años. Claro. Sí, sí. Pero no con 25 años. Esto fue verdaderamente obsceno. Por eso yo en ese momento, además de que estaba convaleciente, dije, no me voy a apurar, Claro, porque porque seguramente el nuevo en 2 gobierno... meses se termina. Habrá justicia. Tal cual. Habrá justicia. Es que 20 días después de que me echaron, perdieron las elecciones. Entonces dije, bueno, sí, va a haber justicia. Claro. Ya el pueblo decidió que fuera justicia, ¿no? Se sacó de encima al macrismo. Ahora viene mi reincorporación. ¿Qué pasó? Lo que pasó es Porque digo, que... ese gobierno, interventora. Gobierno que yo apoyé. Claro, y que, me consta. Y que Sí, también sí. soy muy crítico y autocrítico de Sí, ese sí. apoyo. No cumplí funciones, pero Sí, sí. pero sí lo banqué. Y la verdad, cuando choco con estos elementos de la realidad me agarro una calentura, pues no tengo otra expresión. La interventora, como digo yo, porque Sí, prácticamente es así, pero aunque era la presidenta del canal... pero los desde el interventores momento de- actúan así. Sí, funcionó así, sobre todo en los gestos, ¿no? Porque yo quise entrevistarme con ella y ¿Y no no hemos pudiste? podido. No, porque enseguida, en marzo del año 20, tuvimos que ser confinados a nuestros domicilios. Ah, pandemia. Claro. Pandemia. Ah, Mi abogada fue muy hábil
pidió participación al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo habilitó una serie de audiencias de conciliación y el canal decidió, y esta es una decisión política, que como no estaba obligada, no puso, lo que era muy fácil, ustedes lo saben perfectamente, también han hecho comunicación en épocas de pandemia, era sentar a un abogado con la camisa puesta y en calzoncillos frente a una computadora una que PC, diga, a ver, claro. ¿qué pasa con vos? Igual le recibo una sorpresa ingrata hablando con un abogado del canal, porque se imaginan que los abogados del canal, muchos de ellos, han trabajado conmigo 25 años. Entonces, me dice, no, mirá, yo espero que no te lo tomes personal. Digo, no lo tomo personal, pero me parece raro que oficialmente el canal esté resistiendo dos cosas que son fundamentales. Primero, si quieren, no me vuelven a reincorporar. Entonces pagame la indemnización. Claro. Lo que fuera, yo me hubiera sentido bien pagado si volvía a trabajar, porque soy un hombre de trabajo. Pero bueno, decidieron que ninguna de las dos cosas. ¿No te indemnizaron? No me indemnizaron. No me indemnizaron. Al día de hoy no. Al día de hoy no me indemnizaron. Me obligaron a litigar. Eso es lo fenomenal, realmente. Fenomenal. Y me lo explica este abogado. Dice, no, porque nosotros estamos obligados a la continuidad jurídica del Estado y como la anterior gestión tenía esta política respecto de vos, nos vimos obligados a ir a la justicia. Eso además es falso. Es falso porque cuando llegó a la instancia de negociación frente al conflicto de trabajadores de una productora privada que tenía un programa allí como 678, el canal, que no tenía vinculación directa porque no eran empleados suyos, fue solidario y en eso hizo muy bien y pagó sus indemnizaciones. Llegó a una negociación y pagó sus indemnizaciones. El tema es que conmigo no. Ahora, yo tengo una historia de resistencia dentro del peronismo. He tenido ilusiones también. A mí Néstor Kirchner me ilusionó muchísimo y lo milité. Esto no tuvo que ver con mis funciones como periodista, que eran... como ciudadano. Claro, como ciudadano y desde mis redes, por ejemplo, donde yo me expreso con absoluta libertad. Mientras ejerzo mi trabajo, me tomo toda la libertad posible, pero, por ejemplo, yo sé que un cronista de exteriores, que era mi función, no puede opinar. Yo no opinaba, pero sí te daba el contexto. Eso molestó al macrismo, que una mañana me mandó a cubrir la protesta de los científicos en ciencia y tecnología en el ministerio, que tenía el que había heredado el funcionario, el mismo ministro que Cristina Kirchner. Habían reducido el ingreso de los becarios. CONICET y Ciencia y Tecnología. Tal cual. Entonces me mandaron como a cubrir un incidente de tránsito. Era la mañana, primera mañana. Bueno, yo me encontré con esa situación. Es más, han tenido inclusive la picardía de hacer las entrevistas durante la noche para que yo las presentara. O sea que poder tener dominio de los testimonios. Son muy inteligentes. Yo también. Así que cuando me tocó, me dijeron, sitúa el lugar y contanos qué pasa y devolvé en 1 minuto y medio. Yo aproveché mi 1 minuto y medio para recordar el derrotero de los científicos. Y dije, Domingo Cavallo los mandó a lavar los platos. De la Rúa produjo, acatando a los organismos de crédito internacional, lo que se llamó la fuga de cerebros con el ajuste de ciencia y tecnología. Y finalmente el nuevo milenio encontró en la gestión de Néstor Kirchner la posibilidad de repatriarlos y hacer estos concursos de los cuales participan anualmente 1.500 aspirantes y que tenían un nivel de ingreso anual de 1.000 científicos a cada proyecto de investigación. Hoy el ministro Barañao redujo ese ingreso a menos de la mitad, 450. Entonces, los científicos decidieron hacer una ocupación pacífica del Sí, dio una vuelta en el aire y se convirtió en macrista, Barañao. Sí. Pero vos sabés que hay apellidos que se me habían borrado, es una negación. ¿Lo negabas a Barañao? Claro. Sí. Yo lo tuve en el otro programa, en Los Secretos del Poder, cuando era del Palo. Sí, no. Y después dije, pero ¿qué? pensé que Scioli era único y irrepetible. No parece que es No, repetible, no. Bueno, porque pasan de un lugar Esta al otro. muchacha, la interventora de la televisión pública, Sí, no Rosario. era nada Lufrán, porque no era de izquierda, no era No, está bien. peronista, no era marxista, no era socialista, no era nada. O sea que debería haber respetado tu espacio laboral. Pero bueno,
Yo tengo una sospecha, yo sospecho que tuvo que ver con otros niveles. Es probable. Desde mis propias redes y como comunicador independiente en otros lugares, ¿no? Me he referido críticamente no solamente a Alberto Fernández como presidente recién asumido, sino también con la historia de Alberto Fernández. Yo me encargué de recordar que Cristina no había elegido muy bien o muy apropiadamente. Alberto Fernández firmó un artículo en el Diario de Nación donde la consideró poco menos que la autora intelectual de la muerte de Nisman y cómplice de los autores del atentado a la AMIA. Y me parece que fue lobista desde siempre, desde Alfonsín hasta ahora. No sé a quién le dio la razón, me parece que le dio la razón. Claro. Sí, pero estoy sin trabajo. Oíme una cosa, ¿y qué pensás? Porque un poco para eso te invitamos también, de este ataque de Milei indiscriminado hacia todos, porque la nata ensobrado, como hablábamos el otro programa, ¿qué pensás de esta verborragia incontinente de este personaje con severos? Muy buen artículo, te lo recomiendo, te lo voy a mandar, de alguien que no es precisamente zurdo, ni montonero, ni de leer, de Carlos Pañi. Nada de eso es. Cierto que nada de eso es. Nada de eso es, ni siquiera socialista democrático. No, aunque venga de Mar del Plata. Exacto. Hablando de la salud mental. Sí. Bueno, es algo que a todos nos llama la atención, ¿cierto? Y que incluso le ha permitido salir indemne de una demanda que recibió en el norte de nuestro país. Que eso, bueno, lo evaluará la política. Eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? La abdicación de la clase política argentina de motorizar los contrapesos que funcionan en la República y ponerle freno a esta autocracia, a esta verdadera tiranía. No discrimina a quien putear, ¿no? No, pero ha sabido muy bien dónde acomodarse. Mete miedo, Mete miedo. Es una cosa autoritaria que mete miedo para poner un límite a la libertad de opinión. El dueño de la verdad es él. Sin hacer futurología, ¿cómo ves el futuro, porque nos queda 1 minuto y medio, el futuro de la comunicación en la Argentina con este personaje? Estoy esperando que los comunicadores, que lo que tanto han denunciado la corporación mediática, todos ellos se han visto vulnerados en sus derechos y en sus negocios, porque ellos han hecho enormes negocios, nunca como en la época del gobierno de los Fernández, jamás. Y sin embargo aparece un hombre que ellos habían alentado y que habían terminado construyendo, lo encaramaron y consiguieron que frente a una alternativa ausente, una alternativa popular ausente en las elecciones, se convirtiera en el gobernante. Si no reacciona el periodismo, del cual la sociedad espera mucho, hay un viejo texto de la filosofía, ¿no es cierto?, que habla del contrato social, ¿no? Contrato social. Cuando hablamos de contrato social, Rousseau se refiere a que cada quien tiene una responsabilidad respecto de la comunidad. Espera que el médico lo cure, espera que el conductor del colectivo lo lleve a destino. Espera, bueno, y el periodista espera que lo informe con la verdad, no que lo envenene. O sea, no quiere que el médico lo mate, quiere que lo cure. No quiere que el chofer del colectivo lo choque o lo lleve para donde quiera. Quiere que vaya donde el pasaje decía. De los periodistas también espera. La corporación de medios son empresas, tienen apetencias que tienen que ver más con el mercado que con el periodismo, pero los periodistas no. Además estamos protegidos por una legislación muy poderosa, el Estatuto del Periodista del año 46. Evitaba ese tipo de cosas. Echar a un periodista y no tener motivos es verdaderamente muy caro en la Argentina, salvo para el gobierno de Macri, que ya se iba, y el gobierno de Fernández, que decidió que no me iba a pagar la indemnización. Ariel, muchas gracias por venir. La verdad que sirva para algo este programa, para abrir algunas cabezas. ¿Y sabes a quién le pasó lo mismo que él, pero no con 25 años en la televisión pública? Alejandro Apo. Lo rajaron porque supuestamente bajaba línea, cosa que él no. Eso ahora, ¿no? Claro, sí, con Fernández.
Nos vamos, fue Ariel Magirena, vamos a la pausa de Somos y continuamos en Política de Estado. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 1000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Tenemos otro Godoy, Otro Godoy. Omar Godoy. Lo encontré a la salida. Ya, Omar Godoy, dirigente de los jubilados y pensionados de la República Argentina, hombre de Verazategui, Así es. hombre de lucha, de toda la vida, nos conocemos hace mucho. Así es. Y la verdad que es bueno encontrar a alguien más joven que uno, porque te voy a confesar que tiene menos edad que yo, por ahí nomás, pero que le mete duro y parejito al tema de luchar por los derechos, que este gobierno se está cansando de joderlo. Omar, ¿cómo andás? De salud ahora bien, estuvo un poquito complicado, como todo. Sí, me agarró en la última, el 24 que tuvimos la marcha. Sí que tuve COVID, por suerte salí. Ya volvimos. Sí, estamos muy preocupados. Sí, porque el gobierno nos ha tomado como una variable de ajuste, no afloja con nosotros. Es decir, prácticamente no quiere condenar al hambre y la miseria. Estamos preocupados por el nivel de agresión también y de permanente ofensa hacia nosotros. Pero ahora nos dimos cuenta de otra cosa más, que no es solamente a nosotros. Son a los trabajadores activos, digamos, son a los sectores medios, es a la industria, es decir, prácticamente viene por todo. Si me permitís, antes de abordar, quiero mandar un saludo a todos los compañeros del partido, de toda la provincia de Buenos Aires que le ponen el hombro con nosotros. La verdad que le están poniendo el cuerpo a nuestro movimiento. A los compañeros del partido de las provincias que nos llaman, tenemos un compromiso con Eduardo pronto. Vos sos Frente Grande, ¿Verdad? se nota acá por el pecho. Es decir, cuando hablo partido Frente Grande, ¿no? Es decir, tenemos un compromiso con Eduardo muy pronto, el abordaje en la provincia de Buenos Aires y el país. Si no tenemos mango, así que lo vamos a hacer cuando podamos. Es decir, dicho esto, lo primero que quiero decir es condenar la política de hambre y miseria y de saqueo del gobierno de Milei. Es decir, hacia nosotros, es decir, nosotros los jubilados no somos neutrales, por eso estamos en un partido político, ¿no? Sí, pero escúchame, a ver. Sí. Yo le escuché al presidente Sí. que dijo que apenas se le había tocado un poquito a los jubilados. Y yo lo que veo es que, ¿cuánto ganan? No, es decir, prácticamente hoy hicimos una cuenta porque tenemos un economista amigo tuyo, nuestro, ¿sabés? Sí. Carlito Bofelli, hoy nos hizo unos números rápidos y estimamos que para el mes que viene nosotros vamos a tener el 98%, el 90% de los jubilados en la pobreza, el 2%, digamos que los jubilados de privilegio, es decir, el resto todo en la indigencia. A ese escenario va. Y el escenario que tenemos con esta política de entrega, de coloniaje prácticamente, es decir, del presidente, es que los trabajadores activos ya están entrando prácticamente el 90% en la pobreza. Claro. Sí, por eso tenemos 3.200.000 pobres más desde que llegó al gobierno Pero bueno, es decir, Sí, y están organizados, porque yo los he acompañado varias veces en la Plaza de Mayo. Así es. Hacen una radio abierta ahí. Hacemos una radio abierta, es decir, ya va a ser 13 meses. Los terceros martes de cada mes. Así es.
Somos un conjunto de organizaciones históricas de los jubilados, la Confederación General de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, nuestro amigo Carlos Valle, es decir, la Corriente Nacional Agustín Tosco, vieja estructura, es decir, la mesa coordinadora también. Ahora hemos conformado una multisectorial previsional con las dos centrales obreras, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal con su Secretaría de Previsión, y también estamos articulando, digamos, con todas las provincias, con las multisectoriales que han creado, digamos, la Mesa de Ensenada, que la conduce Kicillof, con todos los gobernadores nuestros, fundamentalmente la tercera, porque dijimos que no somos neutrales, digamos. Es decir, en ese sentido quiero decirle también a todos los compañeros que nos están mirando de la provincia de Buenos Aires, que no están solos, que nos estamos organizando, que no le vamos a dar ni un minuto de tregua, estamos dispuestos a resistir. Si no queremos un país, digamos, que sea una colonia. Es decir, Y la multisectorial va los miércoles también a la Cámara de Diputados, ¿me equivoco? Tuvimos varias entrevistas con los diputados de la Secretaría de Previsión. Ahí hay un gran debate. Todavía no puede funcionar, digamos, la Cámara. Se aprobó, digamos, una ley, digamos, que haría, digamos, la financiación nuestra, digamos, de nuestros saberes. Ninguna cubre las necesidades nuestras. ¿Y al Fondo de Garantía lo están jodiendo o por ahora no? Bueno, es lo que se quieren robar. Ahí hay mucha guita, ¿no? Lo vamos a decir, decimos confiscar, para no decir exactamente la palabra robo, pero es realmente un robo. Quieren que vuelva la FJP. Si nosotros estamos realmente bastante complicados en este tema. Pero te quiero decir algo muy importante, es decir, hoy moviliza, junto con los trabajadores, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, los jubilados estamos a la cabeza en esta manifestación, con todos los egresados que tenemos en las universidades, que son todos jubilados y que integran nuestro frente. Hemos crecido enormemente, es decir, pero no es suficiente, digamos, porque nosotros los jubilados, es decir, somos el eslabón más débil, digamos. Necesitamos la política. ¿Vos ves que hay buen rebote de la gente que no pertenece a los partidos políticos que se acerca, o solo jubilados con un determinado lugar en los partidos? Hubo un viraje estos últimos 15 días. ¿La gente empezó a tomar conciencia? La gente empezó a tomar conciencia, y también la política un poco que empezó a tomar conciencia. Es decir, vemos los partidos políticos que se están moviendo un poquito más, es decir, están bajando los territorios, cosas que hasta este momento no lo hacían. Yo no hago antipolítica porque soy un hombre de la militancia política. Yo creo que fue una estrategia, la derrota fue muy fuerte. Y yo creo que, bueno, nuestro propio partido le puso cuerpo el primer día, digamos, no le esquivamos esto, pero yo creo que esto recién empieza, van a venir grandes luchas, es decir, y quiero decir algo más, es decir, nosotros, es decir, acabamos de protagonizar en nuestros territorios también asamblea multitudinaria y asamblea con acompañamiento de nuestros intendentes, digamos. Vi mucha gente en una asamblea en Berazategui. Así es, y estamos marchando este sábado, aprovecho, hago la publicidad, este sábado estamos marchando en un gran plenario con vista, digamos, al 1 de mayo y con vista al paro del 9 de abril. Es decir, que nosotros vamos a ser protagonistas de los jubilados. El 9 de mayo, sí, el 9 de mayo. Menos mal que cosa de jubilado es eso. Cosa de jubilado. Cosa de jubilado. Bueno, gracias por venir. No. Realmente la indiferencia es salvaje, es obscena, yo siempre me acuerdo de la señora que lo interpeló a Domingo Felipe Cabal. Norma Plas. Norma Plas. Siempre me acuerdo de esa imagen desgarrante, podías pensar lo que quisieras, pero una imagen de terror en relación a la postura de ese personaje nefasto de la historia argentina respecto a los adultos mayores. Esperemos que no se vuelva a repetir. Quiero que me permita, para cerrar, decir una cosa muy importante que es para nosotros. Es decir, para nosotros los jubilados. El objetivo no hay objetivo más importante para nosotros que la unidad.
Para la unidad, para nosotros es un objetivo estratégico. La Argentina enfrenta dos grandes problemas históricos, la crisis del capitalismo y la crisis alternativa. Si nosotros somos parte en la construcción de la alternativa con nuestro partido, que estamos haciendo un gran esfuerzo, y el conjunto, digamos, del campo nacional y popular. Es decir, yo creo que este es el camino y yo llamo a los jubilados a ser protagonistas. Somos casi 8 millones de jubilados a lo largo y lo ancho del país, más de 5 millones de discapacitados, que podemos poner el cuerpo a este miserable que quiere condenarnos a hacer una factoría en una colonia. Muchas gracias por el espacio. Y hay una consigna que usan ellos que es bueno que presten atención. Jubilados somos todos. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Así es. Continuamos con políticas de Estado. Gracias. Este foro se inicia en diciembre del 2022, digamos, donde Agustín Rossi hace de anfitrión en una reunión donde participan varios dirigentes que ya están acá presentes, no tan amplio como en esta ocasión. Y esto tenía sentido como dar respuesta a los lenguajes de odio, a la violencia antipolítica que ya se insinuaba con mucha fuerza en la Argentina y que se agravó con el atentado a Cristina, que fue pasar al acto, tratar de llevar al acto los discursos de odio. Bueno, a partir de eso llega el momento de la tregua electoral, por así decirlo, y eso pone una pausa sobre la construcción. Y bueno, a raíz del gobierno de Milei, del triunfo de Milei, bueno, se refuerza todo el deseo y la potencia de construir una alternativa plural, democrática, claramente en defensa de esos valores que están en riesgo, porque creemos que están en riesgo los valores de la democracia, no solo en Argentina, sino en el mundo. Y bueno, la idea es hoy el lanzamiento público del foro para a partir de acá darle continuidad, potencia, mayor amplitud, buscando construir una alternativa político-cultural y en algún sentido puede derivar o no en un camino electoral. Eso es interesante porque en algún sentido lo electoral puede limitar, porque puede ocurrir que fuerzas democráticas, que coincidimos en muchos planos, podamos o no coincidir en un frente electoral. La idea es que el foro tenga continuidad y trascienda lo electoral, pero es un espacio para construir afinidades que también den la posibilidad de que el polo electoral se constituya, ¿no? Esa es esa doble dimensión que tiene que tener, que no lo chupe lo electoral, pero que no se desprecie o se descuide lo electoral. Lanzamos, la verdad, se conoce poco, pero hace más de un año que venimos gestando esta instancia. Surgió como una preocupación enorme después del atentado que estuvo Cristina Fernández, como el surgimiento de la violencia, de la falta de diálogo, como una disminución del rol democrático de las instituciones y cierta impotencia del Estado para garantizar la seguridad. Ahí empezamos a hablar, después bueno, vino el año electoral, entramos en cierto impasse, pero ahora con el gobierno que tenemos de Milei, que es fuertemente autoritario, que trata de llevarse a los distintos poderes del Estado puesto, nos parece muy importante converger distintos sectores de la política y nos asumimos como políticos, no tenemos prejuicios, es decir, nosotros somos políticos que hemos trabajado por el bien de la gente durante toda nuestra vida, entonces nos asumimos como políticos y creemos que tenemos que converger más allá de las identidades radicales, peronistas, socialistas, de izquierda, tenemos que converger para tratar de encontrar una respuesta de convivencia en la Argentina que nos permita mirar un futuro inserto en la región latinoamericana. Nosotros empezamos a caminar, empezamos a ver propuestas, yo voy a proponer de que tenemos que trabajar en distintos equipos de trabajo para pensar 7, 8, 10, 15, los que podamos, pilares fundamentales comunes, y después la vida dirá. Bueno, en primer lugar, creo que es un punto de partida o de continuidad, porque esto ya previamente en la elección anterior se había comenzado a esbozar, importante por el intercambio, por la diversidad y también por la voluntad, porque creo que hay puntos de coincidencia frente a una situación que estamos atravesando que es muy difícil,
y que requiere de la responsabilidad de los distintos espacios y la dirigencia política para revertirlo, para frenar lo que estamos viviendo hoy. La continuidad, bueno, hoy también se comenzó a plantear la necesidad de generar otros espacios, de darle dimensión nacional y de incluso convocar a otros dirigentes o dirigentas que quieran efectivamente aportar a esta propuesta. Nosotros estamos acá porque creemos que hay que dejar de lado las diferencias, hay que buscar puntos en común entre quienes honestamente queremos tener un país con trabajo, con educación, con salud, con todos esos derechos básicos que hoy están siendo avasallados por el gobierno de Milei. Un foro por la democracia para fortalecer espacios distintos políticos que tenemos una mirada y que hay que cambiar esto. Que la ley es un experimento absurdo que deja 2/3 partes de la población afuera. Hubo muchas intervenciones bien interesantes de quienes venimos del peronismo, del radicalismo, de los movimientos sociales, del socialismo, del mundo académico, y esto tiene que seguir replicándose en varios lugares, sobre todo hacerlo federal en distintas ciudades del país. Hay que construir nuevas ideas, nuevas miradas, una nueva alternativa a lo que claramente, en mi opinión, es un modelo que deja 2/3 partes de la población afuera. Yo creo que esta es la base, hay que convocar a más sectores, pero no solo más sectores de la política, sino a pymes, comerciantes, docentes, laburantes, a distintos sectores socioeconómicos de la Argentina. Hay que hacerlo mucho más amplio. Bueno, a mí me parece que son espacios muy importantes, ¿no? Porque es un momento de abrir el debate y que el debate también genere reflexiones y espacios de debate y de escucha, ¿no? Acá no solamente es importante lo que uno va a decir, sino importante lo que, al menos en mi caso, lo que uno va a escuchar. Los que vengan y participen van a encontrar voces de dirigentes y militantes de distintos espacios políticos con un denominador común, que es un fuerte compromiso democrático de todos los que estamos acá, de creer que la democracia es el sistema de vida que los argentinos hemos elegido para vivir y que paradójicamente en este 40º aniversario de la democracia, de la recuperación de la democracia, nos encontramos con un gobierno que no solamente niega la dictadura, sino que la reivindica en algún aspecto, ¿no? Entonces creo que todos estos espacios de debate son, a mi criterio, importantísimos. Yo también pensaba que Milei perdía esa elección porque cuando mirábamos que desde los clubes de fútbol, pasando por algún sector de la sociedad rural, pasando por el amplio, ni hablar de las universidades, de los sectores sociales, se posicionaban en contra de este riesgo real a la democracia, también a lo que lleva a pensar es a la enorme distancia de la política, pero a mí me interesaría, es muy fácil enojarnos con los políticos como figura, ¿no? Porque además es fácil, es cazar en el zoológico, ¿no? Decir, bueno, me enojo con tal que tan intenta, dice ahora esto, pero el año pasado dijo... Eso es fácil. Lo complejo es vincularnos con una escena en la cual las instituciones y las militancias tampoco pudieron conectar con un sentir, con una perspectiva de la cual estábamos distantes. Bueno, nosotros comenzamos con este foro ya hace más de un año, cuando nos movió la inquietud compartida por muchos de los que están aquí, para desterrar el discurso del odio, de la descalificación, de las polarizaciones absurdas y tratar de buscar puntos en común para ir construyendo una alternativa a un proyecto claramente conservador. Esta es la razón que luego desembocó en este encuentro, en este foro. Hola Eduardo, hola Ariel, hola a todos y todas. Bueno, quería mostrarles un dibujito que me regalaron una vez, me lo hizo Rep, ¿no? Y ¿saben de qué habla? Del Canal Magdalena. Del Canal Magdalena y tiene algunos detalles que lo estaba revisando, por ejemplo, bueno, acá está dibujadito el Canal Magdalena, ¿no? Está dibujadito y dice, hay que ir por acá, señor, dice. ¿Qué no ni no? Dice allá arriba. Acá el río Paraná, acá el río Uruguay, el celeste, sugestivo sobre el fondo blanco, ¿no? Porque claro, charlamos con Red, charlamos con Saborido, yo les conté toda esta historia, ellos se entusiasmaron con todo esto, bueno, y a Red se le ocurrió hacer este dibujo. Y dice, ¿qué no ni no? ¿Y saben qué? El sábado pasado, acá en el puerto, dijimos eso. ¿Qué no ni no?
que sí, que el Canal Magdalena se va a hacer. Para eso juntamos más de 6.000 personas acá en el puerto el sábado. Vino el gobernador de la provincia de Buenos Aires, estuvieron los intendentes de la región, de Ensenada, de Berisso, de La Plata, estuvieron funcionarios y funcionarias, estuvieron todos los gremios representados de la región, estuvieron la pastoral social, estuvieron comerciantes, industriales, trabajadores, trabajadoras, todos en la multisectorial por el Canal Magdalena. Y el gobernador se sumó y sumó a todos nosotros y al pedido de todos nosotros de esta mirada soberana, regional, del desarrollo por los argentinos y las argentinas, para decir a los señores del gobierno nacional que esta obra es imprescindible para la nación, para la provincia y para la región. Y que esa obra la vamos a disputar, la vamos a pelear y la vamos a buscar que se haga con toda la fuerza que podamos. Y hasta el gobernador se va a decir, señores del gobierno nacional, si ustedes no la hacen, déjenlo hacer a nosotros. Les vamos a reclamar porque nosotros tenemos derecho a tener un futuro mejor en esta provincia y tenemos derecho a demostrar que soberanamente tenemos una salida al mar desde esta provincia. Así que bueno, ese fue el sentido de este cuadro y de ese gran acto que hicimos el sábado pasado, que algunas imágenes ya habrán visto. Pero bueno, a seguir la lucha porque necesitamos los argentinos y las argentinas que esta política de Estado del Canal Magdalena se lleve adelante.